Dios, hermanos, Dios me los bendiga. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes en su casa, amén. Es una alegría una vez más traerle la palabra del Señor en esta tarde, esperando y teniendo fe que Dios nos va a hablar al corazón, amén. Les mando un fuerte saludo a todos los que nos están viendo por primera vez también. Gracias por estar aquí, amén, en esta su iglesia. Y vamos a entrar, mi hermano, en materia rápidamente. Esta tarde quiero hablar bajo el tema discípulos de Jesús. Amén. Discípulos de Jesús. Ese es el estudio siguiente, amén, en nuestro estudio en busca de la verdad. Discípulos de Jesús. Y quiero que vaya a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, el versículo 13 al 19. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en Marcos 3, 13 al 19. Mire lo que dice la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfadeo, Tadeo, Simón, el cananista, y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Amén. Que nuestro Dios bendiga esta bendita palabra, mi hermano. Alabado es su nombre. Ahí donde está, mi hermano, ayúdeme a hacer una pequeña oración, amén, para que el Señor bendiga esta palabra en nuestra alma, amén. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, en estos momentos, Señor, pidiéndote que tu palabra nos hable, Señor, al corazón, nos hable al alma, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender, Señor, lo que tú quieres tratar con nosotros en esta tarde, Señor. Yo me postro ante ti, Señor, con mucho temor, mucho temblor, Señor, delante de tu presencia, trayendo esta palabra que tú me has dado, Señor. Yo te pido que tu palabra haga la obra por la cual es enviada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. En esta tarde, mis amados hermanos, vamos a seguir estudiando un poquito sobre la vida de Jesús y vamos a estudiar un poquito sobre los discípulos que Jesús escogió para que lo acompañaran en este inicio de su ministerio. Amén. Aquí en la tierra. Al final del estudio anterior, mis hermanos, miramos cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Miramos que Jesús venció, amén, la tentación. Y cuando Jesús regresó, pues Jesús regresó más lleno del Espíritu Santo. Amén. Jesús regresó al lugar donde Juan estaba bautizando. Y la Escritura dice que Juan estaba ahí con 2 de sus discípulos, que eran Andrés y Juan. Al verlo, Juan el Bautista dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Estas fueron palabras muy similares a las cuales Juan dijo unos versículos anteriores cuando vio Juan el Bautista a Jesús por primera vez. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Pero en este versículo 37 de Juan capítulo 1, dice la Escritura que lo oyeron 2 de los discípulos de Juan el Bautista, que eran Andrés y Juan. Cuando Andrés y Juan oyeron al Mesías que venía a ellos, quisieron conocerle, quisieron seguirle. Amén. Y si usted va conmigo a Juan capítulo 1 en el versículo 38, versículo 35, tenemos el acontecimiento de este pequeño relato. Dice Juan 35. Al día siguiente, otra vez estaba Juan. ¿Qué estaba haciendo Juan otra vez? Estaba bautizando, amén. Estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y quisieron seguir a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo lo que se les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde morás? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10, que viene siendo como las 4, casi 5 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2
que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, quien quiere decir Pedro. Amén. Y Pedro quiere decir roca. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Después de pasar el día con Jesús, Andrés y Juan, los discípulos de Juan el Bautista, estuvieron convencidos que Jesús era todo lo que su anterior líder había proclamado sobre Jesús. Tan grande fue la impresión de Cristo sobre estos hombres que fueron discípulos por el resto de sus vidas. Andrés fue también el primer ganador de almas cuando trajo a su hermano Simón Pedro, como leímos en Juan 1:41, a Jesús. Amén. Dice la escritura que al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea, y a la primera persona que se encontró fue a Felipe, quien era de la misma ciudad, quien era del mismo barrio, amén, de donde era Pedro y Andrés. Al ver a Jesús, al maestro le dijo, el maestro Jesús le dijo: sígueme. Y Felipe le siguió. Mi alma adora a Jesús. Y así, mis amados hermanos, cuando nosotros conocemos a Jesús por primera vez, que le queremos contar a todo mundo, amén, el encuentro maravilloso con el maestro, Felipe, dice la escritura, que fue y buscó a Natanael, quien era un piadoso académico judío, quien también era conocido como Bartolomé. Mi alma adora a Jehová. Felipe le dijo a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Y dónde está escrito eso en la ley? En Deuteronomio 18:18. Jehová dijo: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Este versículo Felipe lo conocía y se lo dijo a Natanael. Pero Natanael no estaba tan seguro de las palabras de Felipe. Y mire lo que dice la escritura en Juan 1:43. Juan 1:43 dice: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme, Felipe. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, no muy convencido: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: pues ven y ve. Lo mismo que Jesús le dijo a Felipe, amén, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le dijo, amén, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que esta verás. Natanael le dijo: de cierto digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben, dice, y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, gloria a nuestro Dios. Cristo, mis amados hermanos, conoce cada pensamiento, conoce cada sentimiento, conoce cada duda que nuestro corazón pueda guardar. Cristo conocía la confusión dentro de Natanael y lo saludó con palabras impactantes que Natanael no podía ignorar. Natanael estuvo sorprendido por este saludo del maestro, pero estas palabras de Jesús a Natanael, mis amados hermanos, transmitían un significado más profundo, revelando que Jesús puede discernir los pensamientos. Amén. Jesús puede discernir las inquietudes más profundas que el hombre tenga. Mi alma adora a Jesús. Hay veces, mis amados hermanos, que Dios nos habla, nos descubre ciertas cosas en nuestras vidas y nos da a conocer por medio de su palabra, o por medio de una palabra predicada, que Él conoce todo aquello que hacemos a escondidas y no le agradan a Él. Dios nos deja saber que Él discierne todo pensamiento del ser humano, que Él nos mira aun cuando pensamos que nadie nos ve, para que amén. Aun cuando nadie nos ve, Él sabe, Él nos está viendo, pero ¿sabe qué? No le obedecemos, amén. Sabemos que Dios nos está viendo, sabemos que Dios nos está hablando, sabemos que Dios quiere tratar algo con nosotros sobre algún tipo de asunto que tenemos que resolver
asuntos del corazón, asuntos del alma, que solo usted y Él conoce, amén, pero no le obedecemos. Nos hacemos de oídos sordos. Y mire lo que dice el Salmo 92:12, dice que bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Amén. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Dios nos corrige porque nos ama. Amén. Dios nos corrige porque somos sus hijos. Dios nos corrige porque somos su pueblo. Y Él no quiere que perezcamos por cosas que no valgan la pena. Amén. Dios no quiere que nuestra alma perezca por cosas que no valgan la pena. Dios nos corrige por medio de su palabra. Es por eso que es muy importante prestarle atención a la palabra de Dios cuando está siendo predicada a nuestros oídos. Amén, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay que prestarle atención a los mensajes que Dios manda a su pueblo para que podamos ser corregidos conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Jesús. Natanael no resistió a las palabras del maestro. Él, al escuchar las palabras de Jesús, dijo: tú eres el Hijo de Dios. Él confesó: tú eres el Dios Todopoderoso, que aún me conoce donde yo estuve sentado, dice, bajo una higuera. ¿Y qué le dijo Jesús? Cosas mayores que esta vas a ver. Amén. Cosas mayores que esta vas a ver. El cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué bonito. Amén. Eso es lo que va a pasar, mi hermano, cuando nosotros nos rendimos a Dios. Vamos a ver cosas más grandes, amén, cosas sobrenaturales. Entre más nos entreguemos a Dios, Dios hará una obra en nuestra vida aún mucho más profunda. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Jesús. Ahora, durante el primer año de ministerio de Jesús, estos 5 hombres siguieron a Jesús mientras ellos mantenían sus trabajos y sus oficios. Amén. Sin embargo, el día vino cuando Cristo les pidió un compromiso más profundo. Jesús les dijo que ya no iban a ser pescadores de pescados o de peces, sino pescadores de hombre. Simón, Pedro, Andrés, junto con sus pescadores compañeros Jacobo y Juan, quienes dejaron todo para ser seguidores oficiales de Cristo, estos hombres, mis amados hermanos, tomaron una decisión inmediata sin mirar atrás. Amén. Ellos no tomaron una decisión basada a la situación económica del futuro. Ellos no consideraron la posibilidad de ganancia o de un avance personal en este mundo. Ellos simplemente reconocieron que habían encontrado al Mesías y rindieron todo su ser, rindieron toda su vida para seguir al Mesías. Mi alma adora a Jesús. El ser un discípulo de Jesús requiere sacrificar nuestras vidas. Amén. A la disposición completa de la voluntad de Dios. Amén. Nuestro Dios, mis hermanos, quiere que nosotros nos rindamos hacia Él. Amén. Que nuestra vida dependa de Él. Amén. Y nuestra disposición completa de su voluntad hace que nuestros planes pasen, mi hermano, a un segundo plan. Amén. Que nuestros planes, mi hermano, ya no sean los primeros planes de nuestra vida, sino lo que Él quiere. Amén. Nuestra meta y todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo en Lucas 9:23, apúntelo, Lucas 9:23, y decía a todos, oiga bien, decía a todos, no solo a sus discípulos, a todos, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Y sígame. En la Nueva Versión Internacional, ese versículo dice: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo primero, lleve su cruz cada día y me siga. Amén. Notemos que la palabra de Jesús fue: toma su cruz cada día, niéguese a sí mismo cada día. Jesús no está diciendo tome su cruz nomás los domingos. Él no dijo niéguense a sí mismo nomás los días de servicio. Él no dijo sígame nomás un día a la semana. Él dijo tomen su cruz cada día, amén, y síganme. Alabado sea Cristo. En Mateo 10:38, apúntelo, Mateo 10:38, Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, entonces tiene que tomar su cruz y seguirle. Amén, seguirle. La palabra seguir tiene por significado ir detrás o después de una cosa o persona. Amén. Cristo nos dice que tenemos que seguir sus pisadas para ser sus discípulos. Y la palabra discípulo tiene por significado alguien que recibe enseñanza. Amén. Alguien que recibe las clases, un tipo de clases por medio de un maestro. Un discípulo es alguien que sigue y defiende las ideas, la doctrina, los métodos de un maestro. Mi alma adora a Jesús.
Eso es un discípulo. Nosotros como discípulos o seguidores de Cristo no podemos ir en contra de la sana doctrina de la palabra de Dios, no más por querer agradar a alguna persona o tal vez por no querer herir los sentimientos de alguna persona. Al pecado, mi hermano, hay que llamarlo pecado. Amén. Hay que llamarlo pecado. No importa quién sea esa persona a la cual estamos queriendo administrar. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese que el propósito de nosotros como discípulos de Jesús es hacer la voluntad de Dios para con el hombre. Amén. El propósito de nosotros, si usted es un discípulo de Jesús, el propósito es hacer la voluntad de Dios para con el hombre. Amén. Y el hombre, el ser humano en estos tiempos más que nunca, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y como discípulos de Jesús que somos, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Tenemos que predicar esta palabra sin miedo, sin temor, siempre teniendo la fe que Dios hará la obra en esa persona por su palabra, amén, por su bendita palabra, porque su palabra nunca vuelve atrás vacía. Su palabra hará la obra por la cual fue enviada y tenemos que predicarla así y como está escrita, mis hermanos, sin quitarle ni añadirle. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Jesús. Para los discípulos de Jesús, el solo hecho de andar con Él y poder aprender de Él significaba todo para estos hombres. Ellos sabían que aquel que había convertido el agua en vino, aquel que sanó al hijo de un hombre noble, aquel que sanó un paralítico en Betesda, aquel que multiplicó la sobreabundancia de pescados cuando alimentó a 5,000, podía cuidar de ellos también. Amén. La invitación de Jesús a estos hombres fue algo más que un rabí, un maestro buscando reunir gente. Amén. Porque otros maestros podrían hacer lo mismo que Jesús, enseñarles doctrinas nuevas y excitar las emociones de la gente. Pero solo el creador de hombres podía declarar las palabras: haré que seáis pescadores de hombre, y cumplirlas. Amén. Solo Dios puede declarar palabras sobre nuestras vidas, mis amados hermanos, y cumplirlas. ¿Cuántos dicen amén? Estos pescadores sin letra que navegaban las aguas del mar de Galilea llegaron a ser los apóstoles firmes. Apóstoles quienes audazmente se pararon delante del Sanedrín, delante del concilio de fariseos, y sin miedo proclamaron la bondad de Cristo. Sin miedo predicaron el nombre de Jesús, aguantando las amenazas de los fariseos y muriendo como su maestro por la rebelión, por la dureza del corazón del pueblo. Mi alma adora a Jesús. Jesús llamó a pescadores con defectos para que les siguieran, mientras que al mismo tiempo Jesús veía lo que ellos podían llegar a ser al ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios nos escoge siendo pecadores, mis hermanos. Dios nos escoge siendo imperfectos, pero Él mira lo que nosotros podemos llegar a ser para su gloria una vez Él entra en nuestras vidas y su Espíritu reposa en nosotros. Dios hace grandes maravillas en nuestras vidas. Es más, Dios hace grandes maravillas en la vida de aquellos a los cuales les somos nosotros de testimonio. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero un buen testimonio. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, Mateo 9:9, poco tiempo después, un hombre llamado Mateo se le pidió que se juntara al grupo. Jesús vio algo especial en este recaudador de impuestos. Mateo, siendo un testigo de la mayoría de los eventos, le dio la habilidad necesaria para grabar o escribir el evangelio que lleva su nombre. Amén. Mi alma adora a Jesús. En las clases que recibimos, mis hermanos, en el Instituto Bíblico, se nos enseñó que Mateo escribió su evangelio dirigido a los judíos y representaba a Jesús como un hombre de autoridad. Amén. Presentaba a Jesús como un hombre de autoridad. El evangelio de Marcos fue escrito para los romanos y presentaba a Jesús como un hombre de acción. Lucas fue escrito para los griegos y presentaba a Jesús como un hombre sabio. Mientras que el evangelio de Juan fue escrito para los gentiles, o sea, para nosotros, que nos presenta a Jesús como Dios en la carne. Amén, mi alma adora a Jesús. Ahora, Jesús tomó 1 año y medio para completar su elección de los apóstoles. La mayoría de los apóstoles habían estado con Jesús
con su maestro por 2 años. La selección y entrenamiento de estos hombres, en los cuales su trabajo sería confiado y encomendado, era una parte muy importante en la misión terrenal de Jesús. Su causa entera estaba estancada, estaba puesta en estos hombres, en estos discípulos, porque Jesús, mis hermanos, no escribió libros, amén. Jesús no hizo un gran gobierno religioso, Él no estableció una escuela de filosofía. Él simplemente reunió a 12 hombres, los cuales la mayoría eran trabajadores del aire libre, eran hombres de la tierra, granjeros, pescadores y bajos oficiales de gobierno. Ninguno de ellos venía de la nobleza o aristocracia. No eran estudiosos de la ley. Ellos no eran maestros de la ley, pero conocían la ley. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 1:27 en la Nueva Versión Internacional que lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios al mundo. Amén. Mi alma adora a Jesús. Estos hombres no eran súper estudiosos, retacados, pero conocían los mandamientos de Dios, conocían las escrituras, conocían las profecías sobre el Mesías. Y estos hombres simplemente en fe dependían de Jesús. Amén. Que Él era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Ellos tenían simplemente fe en Jesús. Por eso dice la Escritura que sin fe es que imposible agradar a Dios. Mi alma adora a Jesús. ¿Cuántos tienen fe en nuestro Dios? Específicamente y especialmente en estos tiempos tan difíciles. Mi alma adora a Cristo. En este círculo íntimo, mis amados hermanos, junto al maestro estaba Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Natanael, que es el mismo Bartolomé, estaba Tomás, Mateo, también estaban los 3 quienes fueron poco conocidos como Jacobo, Tadeo y Simón. Y finalmente tenemos pues al traidor, al cual todos conocen, a Judas Iscariote. Amén. Mi alma adora a Jesús. Hay algo, mis hermanos, que yo platicaba con una persona una vez en mi trabajo antiguo. Hay alguna pregunta, mi hermano, que mucha gente, especialmente los inconversos, se hacen cuando uno les habla de Cristo, del por qué Jesús escogió a Judas sabiendo que lo iba a entregar. Amén. Y la respuesta, mis amados hermanos, es muy simple. Amén. La respuesta es pues que Dios nos ama a todos. Amén. Dios no hace excepción de personas. Y Él en su misericordia no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Judas tuvo el privilegio de caminar con Jesús. Judas miró los milagros de Jesús. Él estuvo allí. Amén. Aún en las cosas que no están escritas en la Biblia, porque no caberían los libros por las tantas maravillosas cosas que Jesús hizo, pero Judas estuvo allí. Amén. Judas, como muchos en estos tiempos, tuvo la oportunidad de arrepentirse de todo corazón, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Judas, mi hermano Jonathan? Bueno, simplemente lo que pasa con muchos en estos tiempos. No quieren venir al arrepentimiento. Amén. Hay muchos que no quieren negarse a sí mismos y venir a un arrepentimiento genuino. Sus deseos carnales dominan sus mentes, dominan sus corazones y no quieren venir a un arrepentimiento. Amén. Mi alma adora a Jehová. Es más, déjenme le digo, hay muchos cristianos, si se pueden decir cristianos, que nomás son simpatizantes del evangelio verdaderamente. Amén, se lo digo otra vez. Hay muchos cristianos, llamados cristianos, que son simpatizantes nomás del evangelio. Le gusta la comunión con los hermanos nomás. Le gusta venir a su misa de los domingos nomás. Y ya estuvo. Pero un compromiso más profundo con Jesús no lo quieren. Amén. Un compromiso más profundo con el Maestro no lo quieren. Y cuando algo viene a sus vidas, alguna prueba, alguna tentación, son movidos fácilmente. Porque no hay un compromiso con Jesús ni con su palabra que los haga permanecer en este camino firmemente. Amén. La Biblia no nos dice que nosotros vamos a ser victoriosos en todo. Los apóstoles padecieron, mis hermanos, murieron por este evangelio. Amén. Nosotros vamos a padecer en este mundo también enfermedades. Vamos a padecer, mis hermanos, pruebas. Amén. Y si estamos firmes en esto, vamos a permanecer. Amén. Hay muchos que son movidos por cualquier circunstancia en su vida. Alabado sea Jesús. Porque es fácil, mis amados hermanos, juzgar a Judas.
Amén. Es fácil decirle traidor, es fácil decirle hipócrita, decirle hombre de dos caras, pero hay veces que en nuestras vidas, hay veces que la manera como nos comportamos, mis hermanos, tiene esa misma actitud que Judas tuvo a los días finales de Jesús. Amén. Hay veces que nuestras actitudes es igual a la actitud que tuvo Judas en esos últimos días de Jesús, mis hermanos. Y un verdadero discípulo de Dios no se comporta como un hijo del diablo. Déjeme se lo digo, un verdadero discípulo de Dios, un hijo de Dios, no se comporta como un hijo del diablo. Hay que mantener eso mucho en nuestra mente, amén. Mi alma adora a Cristo. Alabado sea Jesús. Ahora, para irnos sobre el final de esta enseñanza, mi hermano, o estudio, o prédica, o como usted lo quiera recibir en su corazón esta tarde, quiero que miremos unas características de un discípulo de Jesús. Amén. Pero características de un verdadero discípulo de Jesús. Porque la palabra cristiano, mi hermano, últimamente es muy vulgar. Todo mundo es cristiano, amén, y se comporta como se comporta el mundo. Yo quiero ver características y quiero hablar de características de un verdadero discípulo de Jesús, amén. Alabado sea su nombre. La primera, obedecer a las enseñanzas de Jesús. Obedecer a las enseñanzas de Jesús. Mateo 28:19 dice: Jesús dijo que fuéramos a todas las naciones y que hiciéramos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén, que os he mandado. Enseñándoles, dice la Escritura, todas las cosas, o sea, todo lo que Jesús les había enseñado, todos los mandamientos que Jesús les había enseñado. ¿Y cómo se le enseña a alguien a guiar esos mandamientos de Jesús? Bueno, es muy simple, con su testimonio. Amén, su testimonio. Dígalo, testimonio. Nosotros no tenemos que ser teólogos de la Biblia para mostrar un buen testimonio a la gente. Así es como cumplimos ese mandamiento de Jesús, de ir y hacer discípulos, amén, mostrándoles con nuestra manera de vivir, con nuestras vidas, cómo es vivir en la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que mostrar ese buen testimonio con la gente, mi hermano, no en una iglesia. Hay que entender eso. El verdadero discípulo de Jesús muestra las enseñanzas del maestro afuera con la gente. Tenemos que mostrar un buen testimonio con la gente, porque a Dios, oiga bien, porque a nuestro Dios la gente desafortunadamente sabe cómo lo juzga, por las actitudes que tiene el cristiano. Amén. A nuestro Dios la gente lo juzga, amén, por las actitudes que el cristiano muestra allá en la calle. Si nuestras actitudes son malas, ¿qué cree que van a decir los inconversos? No, si para ser así como ellos, mejor me quedo con el diablo. Amén. No, es más fácil, amén, servir al diablo en esta tierra que ser así un cristiano de doble cara, de doble ánimo, así como ellos. Eso es lo que dicen los inconversos, mis hermanos. Por nuestras actitudes, ¿saben? ¿Y sabe qué? Tienen razón ellos. Amén. Tienen mucha razón. Tenemos que cuidar ese testimonio que enseña cómo guardar los mandamientos de Jesús y así poder hacer más discípulos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La segunda característica de un discípulo de Jesús, es permanecer en las enseñanzas de Jesús. Amén. Es permanecer en las enseñanzas de Jesús. Are we good? Es permanecer en las enseñanzas de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús no es cristiano, no es seguidor, no es discípulo solo por un tiempo. Amén. Sino que sigue creciendo en obediencia a las enseñanzas del Maestro. Mateo 13 tenemos la parábola del sembrador. Los discípulos son representados por la semilla que cayó en tierra fértil. Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia.
Pero aquellos que rechazan el mensaje de Jesús, los que oyendo el mensaje, pero vuelven atrás en tiempos de prueba, de persecución, y los que se hacen, amén, los que se enredan por las preocupaciones de esta vida y los engaños de la riqueza, no llegan a dar un buen fruto, porque la semilla cayó en pedregales. Y con gozo, dice la Escritura, amén, reciben la palabra. Con gozo, amén, el primer día están vigorosos. Pero como no tienen raíz, sino que es de corta duradera, pues al venir la aflicción, tropiezan y se van. Amén. ¿Estamos good? Por eso dice Juan, segunda carta de Juan, en el versículo 1 al 9. Escucha esta palabra. Segunda carta de Juan 1 al 9. Que cualquiera que se extravía y no persevera, oiga bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es así declara la Escritura. Eso es lo que la Escritura dice. Así que tenemos que permanecer en las enseñanzas de Jesús si somos unos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la última característica de un verdadero discípulo de Jesús, y con esta nos vamos, amén, trabajar para Dios, trabajar para la obra de Dios, ya sea en cualquier necesidad que la obra de Dios demande, porque somos discípulos de Jesús. Y esta es la obra de Jesús. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a sus primeros discípulos, ellos dejaron todo, dice la Escritura, y empezaron a trabajar para Dios. Hoy en día el trabajar para la obra de Dios es un poquito difícil por el tiempo en que vivimos. Amén. En estos tiempos muchos nos afanamos por las deudas y compromisos que tenemos en este mundo y se nos olvida un poco que también tenemos que trabajar para la obra de Dios. Mi alma adora a Jehová. La Biblia sigue siendo la misma. La palabra de Dios, la Biblia nos sigue diciendo que no podemos servir a dos dioses, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24 dice así en la Nueva Versión Internacional: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho, dice, a uno y despreciará al otro. Mi alma adora a Jehová. Muchos cristianos, muchos llamados discípulos, no tienen un balance en su vida y siempre terminan dándole a Dios y a su obra el tiempo que les queda disponible, las obras. Amén. Pero si se trata de nuestro trabajo, si se trata de algún compromiso con el mundo o que nos piden de trabajar 14 horas extra, mi hermano, ahí estamos presentes, amén. Pero para la obra de Dios apenas podemos darle una hora, apenas podemos darle 30 minutos y más, amén. Jesús nos ha dejado una gran misión, mis amados hermanos. Él dijo: y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hagan discípulos, dijo Jesús, de todas las naciones. Y solo aquellos que son discípulos de Jesús pueden hacer esta tarea. Amén. Él dijo: hagan discípulos en todas las naciones. Y solo aquellos que son verdaderamente discípulos de Jesús, que con integridad y con fidelidad a Dios pueden hacer esta tarea. La mies es mucha, mas los obreros pocos. La cosecha es abundante, dijo Jesús, pero son pocos los obreros. Muchos son los llamados, pero ¿qué? Pocos los escogidos. En esta tarde, mis amados hermanos, Jesús quiere que afirmemos ese compromiso con Él, de ser unos verdaderos discípulos. Amén. Que afirmemos ese compromiso con Él, de ser unos genuinos discípulos de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Porque la palabra dice que el que está en Cristo, una nueva criatura es. El que tiene oídos para oír, mi hermano, que oiga esta palabra. Amén. Ahí donde usted está, mi hermano, quiero que cierre sus ojos. Amén. Que converse con el Señor, que hable con Dios, que le diga: Señor, ¿soy yo un verdadero discípulo tuyo? ¿Estoy yo haciendo tu obra como a ti te gusta? ¿Estoy yo mostrando lo que es ser un discípulo de Dios con la gente que no conoce tu evangelio? Hable con el Señor ahí donde usted está, mi hermano. Amén. Pídale, Señor, abra su corazón a Él. Él lo conoce. Él conoce si usted está dando fruto de un discípulo verdadero. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que esta palabra crezca en nuestros corazones, Señor.
Ayúdanos, Padre, a hacer el trabajo por el cual tú nos has encomendado a hacer, Señor. Ayúdanos a ser unos discípulos tuyos, Señor, que no tengan, Señor, vergüenza de ser llamados hijos de Dios. Que nuestra manera de vivir, Señor, en este mundo pueda atraer a aquellos, Señor, que todavía no te conocen, Señor. Queremos ser de bendición, Padre. No queremos ser de tropiezo para aquellos que no te conocen, Señor. Queremos, Señor, ser tus discípulos, Señor. En esta tarde tu palabra, Señor, ha sido predicada, ha sido enseñada a nuestros corazones. Ayúdanos a retenerla con un corazón humilde, un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no la podemos hacer, Padre. Queremos, Señor, ser discípulos. Queremos ser luz en medio de esta tiniebla, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra crezca en nuestros corazones, que haga la obra, Señor, por la cual ha sido predicada en esta tarde, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra en todo lo que hacemos, porque somos tus discípulos y la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mis amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Espero que esta palabra, mi hermano, le ayude a ser un verdadero discípulo de Jesús. Y acuérdese que la meta es hacer discípulos. Amén. Y con nuestra manera de vivir, mi hermano, vamos a lograr eso. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Están despedidos. Que Dios me los bendiga. Acuérdese que el domingo hay enseñanza. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.